Abre tu Biblia, por favor, en Josué, capítulo 18. Vamos a continuar el día de hoy nuestro estudio en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver los capítulos 18 y 19. Vamos a ir avanzando. Recuerda que estamos en la sección donde Josué está repartiendo la tierra, ¿no? Después de ir y conquistar algunos territorios importantes, sobre todo los ejércitos. Recordemos eso. Ahora, después de un tiempo, unos años, probablemente unos 7 años se calcula, Dios le pide a Josué, lo vimos en el capítulo 13, que es momento de repartir la tierra, distribuirla, ¿no? Josué ya es una persona ya adulta, ya grande, ya es anciano, ¿no? De más o menos 100 años se calcula que tendría en ese tiempo. Y Dios le dice que es el momento de distribuir la tierra, ¿no? Que también lo llamó a eso, no solo a conquistarla, sino a distribuirla. Claro, hay territorio que no ha sido conquistado totalmente, sí, pero eso pues ya va a ser ahora sí que la responsabilidad de cada una de las tribus conquistar esa parte de su territorio. Pero Josué, lo vemos aquí repartiendo la tierra. Vimos desde el capítulo 13 esto. La semana pasada vimos del 15 al 17. Vimos la distribución de la tribu de Judá. Vimos esa parte. Y pues también hablamos acerca de la distribución de Manasés. Si recuerdas, la otra media tribu que quedó de este lado del Jordán, ya en la tierra prometida. Pero vamos a continuar con las últimas tribus. Faltaban 7 tribus todavía de poseer la tierra. Y vamos a ver qué es lo que estaba pasando. El capítulo 18 comienza explicándonos esto. Así que, si estás ahí, quisiera leer el verso 1. Y después de leerlo, oramos para comenzar el estudio, ¿sí? Dice así el verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos este día poder continuar nuestro estudio en el Antiguo Testamento y seguir aprendiendo de ti, Señor. Sin duda lo hemos podido comprobar. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, es inspirada por ti, Señor. Y tú nos hablas en cada párrafo, Señor, en cada versículo. Y te damos gracias, Señor, por enseñarnos tus caminos, Padre. Te pedimos, Señor, que lo sigas haciendo a través de este estudio, Señor. Háblanos, dirígenos, Señor, que sea tu Santo Espíritu con nosotros. Ahí, Señor, en cada casa, enseñándonos, redarguyéndonos, Señor, animándonos a vivir para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como te mencionaba, faltaban 7 tribus. Solamente para recapitular un poco. 2 tribus y media se habían quedado del otro lado del Jordán, ¿recuerdas? Antes de cruzar la tierra prometida. Ellos eligieron ese lugar. Fue la tribu de Gad, si recuerdan, la tribu de Gad, la tribu de Rubén, ¿sí? Y media tribu de Manasés. Fueron los que quedaron de ese lado. La semana pasada vimos cómo repartió Josué la tierra que le correspondía a Judá, que era toda la parte del sur, era la tierra más grande. La tribu que recibió mayor territorio fue Judá. Y también vimos la repartición de la otra media tribu de Manasés, también ya de este lado del Jordán. Y también, solamente recordar, y hoy lo vamos a recordar también, a la tribu de Leví no se le da una tierra como heredad. ¿Por qué? Porque Dios era su heredad. Ustedes recuerdan, ¿no? Ellos iban a ser repartidos en toda la tierra, en todo territorio de la tierra prometida, ¿no? Todo el territorio de Israel. Y pues vamos a continuar con las siguientes tribus. Pero antes de eso, nos dice un dato importante en el verso 1, lo que leíamos ahorita. Dice que toda la congregación, todos los hijos de Israel, se reunieron en Silo. Y ahí en ese lugar dice que erigieron, o sea, levantaron el tabernáculo de reunión. ¿Recuerdas? De repente al ir viendo todo esto, las batallas y el desierto, nos olvidamos que ellos llevaban el tabernáculo, ¿sí? Y donde quiera que iban lo tenían que levantar, ¿no? Claro, cuando fueron caminando hacia la tierra prometida, pues llevaban solamente el arca. Eso lo vimos al principio cuando cruzan el Jordán. Pero aquí es cuando van a erigir, ¿no? A levantar el tabernáculo de reunión ya en la tierra prometida, ¿sí? Pero no lo hacen en el lugar donde estaban anteriormente, que es Gilgal. Lo hacen en Silo, ¿sí? Dice que esto fue después que la tierra les fue sometida. Esto fue después de que ya Josué conquista los territorios más importantes y obviamente lo que vimos en su momento, los reyes y los ejércitos más fuertes. Pero es interesante, cuando comenzó la repartición de la tierra, el pueblo de Israel estaba en Gilgal, ¿no? Como te mencionaba. Pero aquí vemos que ellos salen de Gilgal y recorren aproximadamente 32 kilómetros hacia Silo, ¿no? Que eso quedaba más al centro de la tierra prometida. Silo era territorio estaba en el territorio de Efraín,
pero fue elegido por estar precisamente en el centro de la tierra prometida, ¿no? Eso es lo que podemos entender. ¿Por qué fueron para allá? Pues porque era el corazón de la tierra prometida. Quizá de una forma gráfica, esto representaba que Dios estuviera en el centro de la nación. ¿Sí? Josué quería que de una forma gráfica todo israelita entendiera esto. ¿Sí? El centro de nuestras vidas es Dios. Entonces Israel comenzó, pues podemos ver, comenzó bien, ¿no? Buscando que Dios estuviera en el centro de sus vidas. ¿Sí? Ahora es interesante, este lugar, Silo, la palabra Silo significa lugar de descanso, ¿no? Representaba eso, un descanso. ¿Sí? Y el nombre de esa ciudad, es muy interesante esta ciudad, es el mismo con el cual Jacob profetizó acerca del Mesías. Te voy a pedir que me acompañes a Génesis 49. Ya hemos citado este pasaje anteriormente, que es cuando Jacob bendice a sus hijos, ¿no? Lo vimos anteriormente. Y recuerda que cada bendición era como una profecía, ¿no? Cada hijo y cada tribu, ¿no? Más adelante, y aquí muchas de ellas se van cumpliendo cuando ellos toman su heredad en el territorio de la tierra prometida. Pero fíjate lo que dice acerca de esto de Silo en el verso 10, aquí en Génesis 49, verso 10, es cuando está hablando de Judá. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ¿no? El cetro habla del poder de un rey, ¿no? Entonces habla de un reino, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, ¿no? Es la misma palabra realmente, ¿no? Como se traduce o se menciona ya en Josué, Silo es sin la H, pero viene de Silo, ¿no? Lo que se refiere aquí. Es la misma palabra. Y lo dice así, ¿no? No será quitado su cetro, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto entonces, Génesis usa esta palabra Silo como una referencia al Mesías. Está hablando de eso. No vendrá Silo, ¿no? No sucederá esto hasta que venga Él, hasta que venga el Mesías. Y claro que está hablando de la profecía del Mesías, de Jesús, porque más adelante dice, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavado en el vino de su vestido, y en la sangre, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, ¿no? Está hablando de Jesús precisamente. Pero es interesante que esta palabra sí lo represente a Jesús, como vemos aquí, como el Mesías, ¿no? Y como te decía, significa descanso. ¿Por qué? Porque creo que es una referencia también al descanso que traería Dios a esta nación, ¿no? No solo en este momento, ¿no? Después de ir y tomar la tierra, sino más adelante cuando Jesús viniera, ¿no? Y es interesante que durante la repartición de la tierra, pues hicieran eso, se trasladaran a la ciudad de descanso, ¿no? Como vemos aquí, Silo, donde el tabernáculo será levantado, precisamente donde la presencia de Dios, ¿recuerdas el tabernáculo donde estaba el arca del pacto? No, la presencia de Dios moraría con ellos. Y esto sería durante los próximos siglos. Si los próximos años estaría ahí, dándoles descanso precisamente. Y eso nos recuerda a nosotros como creyentes que nuestro descanso lo encontramos en Jesús. Solo en Jesús podemos hallar descanso. La vida en el Espíritu, y tú recuerdas que todo el libro de Josué representa eso para nosotros, la vida en el Espíritu, ¿verdad? Y la vida en el Espíritu es una vida de batalla, ¿verdad? Si tú tienes ya algún tiempo como cristiano caminando con el Señor por fe, sabes que vienen batallas, ¿no? Y a veces pensamos que esta es la última, ya no, y llega otra, porque así es la vida en el Espíritu, ¿no? Tenemos que conquistar la tierra que Dios nos ha dado, y es una vida en el Espíritu. Pero sin duda necesitamos reposo, necesitamos descanso. Pero ese descanso no lo vamos a encontrar en la batalla, no lo vamos a encontrar en el mundo, lo vamos a encontrar siempre en Jesús. Es lo que nos recuerda esto, ¿no? Ellos van hacia este lugar y es donde ponen el tabernáculo, donde Dios está con ellos, dándoles descanso. Ahora, el arca del pacto estuvo en este lugar en Silo, desde este momento en adelante, aproximadamente, algunos dicen 200 años, entre 200 a 400 años, algunos se extienden hasta allá, ¿no? 300 y tantos años. Pero fueron prácticamente siglos, 2-3 siglos que estuvo en ese lugar, hasta que fue trasladada al campamento de Israel, cuando fue derrotada. Esto está en el primer libro de Samuel, capítulo 4 y 5. Si quieres, adelante en tu casa lo puedes leer. Pero lo puedes ver esto. Hasta ese momento estuvo ahí el arca del pacto, hasta que fue trasladada al campamento de Israel cuando estaba una batalla con los filisteos. Y precisamente Israel es derrotado por los filisteos.
Entonces los ancianos dicen, vamos a llevar el arca, así vamos a ganar, ¿no? Aún los filisteos pensaron que por llevar el arca también ellos iban a ganar, los israelitas. Pero no fue así. Los filisteos aplastaron prácticamente a los israelitas, matando a 30,000 hombres. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el arca fue capturada por los filisteos y llevada a Asdod, ¿no? Y digo, la historia está ahí en 1 Samuel 4 y 5. Pero todo este tiempo, hasta ese momento, estuvo el arca ahí, en Silo, en ese lugar, ¿no? Entonces la llevan ahí y Israel tenía, pues lo que vemos aquí, tenía a Dios en el centro de la tierra prometida. Pero como te decía, llegó un momento en el que olvidaron lo que esto representaba, ¿verdad? Que Dios gobernaba sus vidas, que el centro de su adoración era Dios. ¿Sí? Y las consecuencias, como vimos, fueron terribles, ¿no? No solo fue una derrota triste de Israel contra los filisteos, sino el arca fue capturada por ellos, ¿no? Y lo triste fue eso, se olvidaron de Dios, ¿no? Y tomaron el arca como si fuera un simple amuleto, ¿no? De guerra. Y tenemos que considerar esto. Cuando nosotros creemos en Jesús, y si tú has creído en Jesús genuinamente, es probable que en un inicio hayas querido hacer esto, poner a Dios en primer lugar en tu vida, en el centro de tu corazón. Sí, ese es el lugar, pero no cometas el error que hizo Israel, de olvidarse de lo que eso representaba y de repente solo tener un amuleto, de repente tener tu Biblia ahí en primer lugar, pero pues ya ni estudias, ni la lees. Sí. Que Dios esté ahí, pero realmente ya te olvidas que está ahí. Pon a Dios en primer lugar, en el centro de tu vida, y deja que Él gobierne desde ahí. ¿Sí? Vamos a continuar. Verso 2 dice, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí. Y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová, ¿no? Y aquí recordamos lo que te decía al inicio, ¿no? Las 2 tribus y media, ¿no? Les recuerda, ellos ya tomaron su parte del otro lado. Y los levitas, ¿no? Los levitas no tendrán parte, territorio, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos, ¿no? Como vemos aquí. Pero pues vemos lo que hace Josué, ¿no? Aquí en esa sección. Comienza en una exhortación, a cierto punto hasta un reclamo de Josué, ¿no? Nos explica que había 7 tribus, en el verso 2, las cuales aún no habían repartido su posición. ¿Sí? Estas tribus no habían ido a tomar su heredad. Esto podía ser peligroso, ya que cada día que pasara, ¿no? Era una oportunidad del enemigo para fortalecerse y regresar a apoderarse de la tierra. ¿Sí? Entonces, no sabemos exactamente por qué ellos no habían ido a solicitar su heredad, pero el reproche de Josué fue que ellos estaban siendo negligentes, ¿no? Realmente ese es el problema de ellos, estaban siendo negligentes a lo que Dios les había pedido. ¿Sí? Y déjame hablarte de esto. La palabra que se usa aquí en hebreo, que se traduce como negligente, literalmente significa aflojar. Aflojar. En este caso sería flojos, ¿no? Lo que le está diciendo, ¿sí? Que han sido flojos. También se traduce en otros textos de la Biblia esta misma palabra en hebreo como ocioso o dejado, ¿no? Y es lo que está pasando, lo que Josué le está diciendo. ¿Por qué están siendo negligentes, flojos, dejados, ociosos? ¿Sí? Al final ellos no estaban haciendo lo que Dios los llamó a hacer, que era tomar la posesión de la tierra. Por eso Dios los llevó hasta allá. Y no estaban haciendo lo que Dios les pidió. Y eso ocurre lo mismo con nosotros. Cuando Dios nos pide algo y no lo hacemos, estamos siendo negligentes delante del Señor. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban actuando de esta manera.
Y tenemos que cuidar nosotros de no caer en lo mismo. Dios ya nos ha dado un territorio en la tierra prometida. ¿Sí? La vida en el Espíritu. Pero es necesario que nosotros lo tomemos. Es necesario que tú y yo empecemos a vivir por fe, viviendo una vida en el Espíritu. Quizás estas tribus no habían tomado su heredad porque estaban acostumbradas a vivir como nómadas, ¿recuerdas? No. Llevaban años en el desierto viviendo como nómadas y no querían pues establecerse en un sitio en particular. Pero la vida en el Espíritu es un llamado precisamente a dejar de estar deambulando por este mundo sin propósito. ¿Sí? La vida en el Espíritu es un llamado de Dios a tomar nuestra parte en esta tierra que es caminar por fe. Eso implica un cambio de vida, un cambio de forma de caminar en este mundo. Somos llamados a eso, a vivir de una forma diferente. El mundo vive así, está deambulando, no tiene un propósito, solo es el aquí y ahora. Pero nosotros tenemos un propósito muy claro en Cristo. Si nosotros no tomamos lo que Dios nos ha dado para vivir la vida en el Espíritu, estamos dejando que el enemigo cobre más fuerza para someternos, como les puede pasar a ellos. Sí. Tú puedes decir, bueno, pues yo ya soy cristiano, soy creyente, pues con eso ya estoy bien, pero tú no estás realmente viviendo una vida en el Espíritu. El enemigo va a tomar ventaja en tu vida. Y al final vas a terminar como esclavo, como si nunca hubieras creído en Jesús. Entonces Josué está preocupado y les dice esto: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Entonces les encomienda algo, ¿no? Señala 3 varones, dice, señalen 3 hombres de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Entonces Josué envió pues prácticamente 21 hombres, porque eran 7 tribus, 3 de cada uno, 21 hombres para inspeccionar la tierra, ¿no? Y poder dividirla en 7 partes. Y me gusta eso porque el propósito creo que de esto era que hubiese igualdad, ¿no? Aún en la distribución de las 7 tribus, ¿no? Fíjate lo que sucede entonces. Verso 8. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y ahí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Entonces van esos hombres, obedecen lo que Josué les dice. Bueno, más bien cada tribu, escogen a 3 hombres de cada tribu, son 7 tribus, son 21 hombres, y salen a delinear la tierra, a hacer lo que Josué les dice. Prácticamente pues estos hombres fueron enviados por Josué a realizar un estudio topográfico, ¿no? De la tierra prometida, de la tierra que faltaba por repartir. No se menciona cuánto tiempo les llevó a hacer esto, pero pues siendo una tarea tan complicada, debió de llevarle algunos meses, ¿no? Algún buen tiempo estar haciendo esto. Sí, y es lo que hacen. Josué se los pide, ellos van y regresan. Lo que nos dice aquí el texto es que regresan con todas sus anotaciones en un libro. Imagínate todo eso lo que llevaban, ¿no? Y ellos delinean 7 partes, ¿no? ¿Qué significa esto delinear? Pues prácticamente era poner los límites, ¿sí? 7 partes por ciudades, ¿no? Y ninguno de ellos estaba escogiendo su territorio, solo estaban delineándolo, ¿sí? ¿Por qué? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque Dios es quien escogería el territorio de cada tribu, como hemos visto. Y eso sucedió nuevamente, como dice el texto, al echar suertes. ¿Recuerdas? Vimos cómo esa era la manera en que Dios elegía, ¿no? Y era la manera en que pues no fuera una elección caprichosa, ¿no? O con cierto abuso, sino era Dios eligiendo. Entonces, pues bueno, salen los 7 tribus, ¿no? Los 3 hombres de cada tribu, y regresan, ¿no? Y Josué echa suertes y empieza a repartir entonces ahora sí las tribus que hacían falta. Y vamos a ver rápidamente esta sección. Nuevamente vamos a ver que se menciona muchos nombres, los territorios. Como te decía en un inicio, quizás para nosotros no tiene mucho significado, pero para Israel era muy importante porque pues prácticamente eran los documentos donde se registraron los límites, ¿no? De la tierra y de cada tribu.
Entonces vamos a ver, dice el verso 11, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, ¿no? Aquí viene ahora Benjamín. Prácticamente esta ya sería la sexta tribu, ¿no?, que hemos visto. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella, quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte. Sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Orón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá, que está al lado, que este es el lado occidente. El lado sur es desde el extremo de Kiriat Jearim, y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte, en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom, al sur del Jebuseo, de ahí desciende a la fuente de Rogel, luego se inclina hacia el norte y sale a En-Semes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adomín, y desciende a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá y desciende al Arabá, y pasa el límite del lado norte de Bet-Ogla y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Ese es el límite sur, y el Jordán será el límite al lado del oriente. Esa es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar, Hamoní, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas: Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosaj, Requem, Irpeel, Taralá, Selá, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá, y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Entonces, en toda esa sección se describe la heredad de Benjamín, que fue colocada cerca de la heredad de José y de la tribu de Judá, ¿no? Si tú sigues un mapa y las indicaciones como te va narrando, puedes ubicar más o menos dónde está ubicada esta tribu. Digo, el día de hoy entras a internet y puedes encontrar muchos mapas acerca de la división a la repartición de la tierra, ¿verdad? Pero bueno, lo que vemos aquí es que queda, ¿no?, como te decía, esta heredad queda entre la tribu de José y la tribu de Judá, ¿sí? Y aunque la tribu de Benjamín era muy pequeña, ¿no?, esta tribu estaba situada en la importante región central, con Jerusalén dentro de sus límites, ¿no? Eso era importante. Prácticamente estaba en el centro y Jerusalén estaba allí, ¿sí? Benjamín, por tanto, servía también de barrera entre las tribus rivales. No, más adelante ves en el estudio de la Biblia y en el Antiguo Testamento vas a ver que empieza a haber una rivalidad entre Judá y Efraín. Entonces Benjamín queda entre ellos, ¿sí?, como te decía, como una barrera. El límite norte de Benjamín empezaba en el río Jordán y seguía hacia el oeste, incluyendo las ciudades que vemos aquí, Jericó y Betel, ¿sí? Algo que notar al final son algunas ciudades que le tocó a esa tribu, que fueron ciudades importantes en la historia de Israel. Jericó, ¿verdad?, lo vemos ahí, Betel, Gabaón, Ramá y sobre todo Jerusalén, ¿sí? Ahora, antes de continuar, recordemos que la mención de las ciudades son una referencia al cumplimiento de la promesa de Dios. Una promesa que Dios les había hecho de darles ciudades ya edificadas, ¿recuerdas? Ya ciudades construidas. Claro, algunas fueron derrumbadas, ellos las iban a levantar, pero ya había algo ahí, ¿sí? Algunas de ellas estaban pues totalmente habitables, ¿sí? Entonces es parte de esa gracia que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Vamos a ver el capítulo 19 con la siguiente tribu. Dice: la segunda suerte tocó a Simeón para la tribu de los hijos de Simeón. Esa es ya la séptima tribu, ¿sí?, de lo que hemos visto desde que comenzamos en el capítulo 13. Entonces dice: para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada,
Hazar Sual, Bala, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Hazar Susa, Bet Levaot y Saruhen, 13 ciudades con sus aldeas, Ain, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de esas ciudades, hasta Baalat Beer, que es Ramat, del Negev, esa es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Si tú ubicas un mapa de esto, te das cuenta que esta tribu, la tribu de Simeón, sí está dentro de Judá, en ese territorio, ¿no? Como te decía al principio, cuando vimos la repartición de Judá, vimos que era un territorio muy grande para ellos. Entonces les dan una parte central a esta tribu, la tribu de Simeón, ¿sí? Simeón tomó entonces heredad de la tierra de la tribu de Judá, ya que era un territorio muy grande. Algunos comentan que Josué hizo esto para ayudar a Judá a establecerse en su territorio, ¿sí? Como era un territorio muy grande, y si tú recuerdas es la frontera sur, había muchos enemigos en ese lugar. Entonces muchos comentan que lo hizo con ese propósito, para que ellos ayudaran a establecerse. De esta manera la tribu de Simeón, pues sí, ayudó a la tribu de Judá a tomar la frontera sur. Ahora, con el tiempo, la tribu de Simeón sería prácticamente absorbida por la tribu de Judá. Muchos siglos después, solo se contarían 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín. Ya no se mencionaría a Simeón. ¿Por qué? Porque Simeón, pues sí, perdería su identidad como tribu. Y esto fue el cumplimiento de la profecía también de Jacob en Génesis 44. Regresando ahí a Génesis 44, ¿recuerdas que te mencionaba hace rato este pasaje? Fíjate lo que Jacob, ¿no? En su bendición predijo acerca de Simeón. Verso 5, dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. ¿Recuerdas que ellos fueron los 2 hermanos que mataron a todo un pueblo, ¿no? Por vengarse por su hermana? Entonces Jacob está hablando de esto. Y dice el verso 7, maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Realmente es lo que sucede. Cuando toman la tierra, pues son apartados, ya no están juntos, ¿no? En primer lugar, la tribu de Leví está toda dispersa, ¿no? No tiene un territorio, y Simeón está en Judá. Y dice, y los esparciré en Israel. ¿Sí? De esa manera Leví es esparcido, y al último, como vemos aquí, Simeón es absorbida por Judá. Ya no queda esa tribu. Entonces se cumple lo que Jacob había profetizado acerca de ellos. Pero bueno, aquí en la repartición los vemos ubicados en este lugar, ¿sí? Vamos a continuar viendo la siguiente tribu. Ahí en el verso 10 del capítulo 19, dice: la tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias. Esta es ya la octava tribu que se menciona en toda la repartición, ¿no? Dice: y el territorio de su heredad fue hasta Sarid, y su límite sube hacia el occidente, a Maralá, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jogneam, y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Sale a Daberat y sube a Jafía, pasando de allí hacia el lado oriente a Gat Jefer, y a Ita Casin sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte el límite gira hacia Anatón, viniendo a salir al valle de Jefteel, y abarca Catat, Nalal, Sinrón, Idalá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces ahora vemos aquí a Zabulón, y siguiendo la profecía de Jacob, dice muy interesante que Zabulón habitaría en puertos. Déjame leerlo nuevamente, Génesis 49, por eso en el verso 13, dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puertos de naves, y su límite hasta Sidón, ¿no? Entonces, siguiendo esta profecía, vemos esto, ¿no? Que él iba a habitar pues en mar, ¿no? Y es interesante porque Zabulón, y lo puedes ver también en un mapa si lo tienes ahí al final de tu Biblia, Zabulón quedó entre Aser
Neftalí, Isaacar y Manasés. ¿No? Estaba entre esas tribus, estaba rodeado. No estaba en la costa, ¿no? Estaba en medio de la tierra, en la parte norte, ¿no? Entonces de repente dicen, bueno, entonces, ¿qué pasó con la profecía? Se supone que iba a haber naves, que iba a haber mar, ¿no? Aunque por estar en el centro no tenía salida al mar, sí había una franja de la tierra que se extendía hacia el mar Mediterráneo. O sea, sí llegaba, por una franja muy pequeña llegabas al mar Mediterráneo. Posiblemente cruzando todo el territorio de Isaacar llegaba hasta ahí. Sí, lo que se comenta, ¿no? Acerca de ellos. Y es interesante que se menciona una ciudad llamada Belén. ¿Te diste cuenta de eso? Y la Belén. Y de repente podemos decir, bueno, pero Belén no estaba en otro lado. Sí. ¿Por qué? Porque esta no es la ciudad donde nació Jesús. ¿Sí? Recuerdas que la ciudad donde nació Jesús es Belén Efrata, y eso está en Judá. O sea, había otra ciudad que se llamaba Belén, ahí en la tierra prometida. ¿Sí? Pero no es esta, no confundamos. La ciudad donde nació Jesús estaba en Judá, él es de la tribu de Judá, ¿recuerdas? Bien, vamos a ver la siguiente. Verso 17. Dice, la cuarta suerte, y esa es la novena tribu, ¿no? La cuarta suerte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Radit, Kisión, Aves, Remet, En-Ganim, En-Jada y Bet-Pases. Y llega a este límite hasta Tabor, Sahasima, Bet-Semes y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces aquí vemos ya la tribu de Isaacar. Isaacar le fue asignado el valle de Jezreel, ¿no? Eso es muy interesante. Es un territorio importante. Este está ubicado al oriente de Zabulón y al sur del mar de Galilea. Y este valle fue un campo de batalla, ¿no? Por eso es muy conocido en la Biblia, Jezreel. Algunos ubican ese lugar como el lugar donde se llevará a cabo la batalla, la última batalla, la de Armagedón, ¿no? La Armagedón, más bien. Entonces, es ese territorio que tuvo Isaacar. Vamos a continuar con la siguiente, verso 24. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, que ya en el orden ya es la 10ª tribu que se menciona, conforme a sus familias. Y su territorio abarcó el Cat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Miseal, y llega hasta Carmelo al occidente y a Siorlivnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefte-El al norte, a Bet-Emek y Neiel, y sale a Kabul al norte, y abarca Hebrón, Rehob, Amón y Caná hasta la gran Sidón. De ahí este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Josa, y sale al mar desde el territorio de Aksib. Abarca también Uma, Afec y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces seguimos recorriendo la tierra, ¿no? Y ya estamos en la parte norte, ¿no? Donde están recibiendo esos territorios. Y menciona a la tribu de Aser. La tribu de Aser tomó territorio al occidente, ¿no? Y lo puedes ver también en el mapa, es toda la costa de la parte norte de la tierra prometida, ¿no? La tribu de Aser toma ese lugar desde el monte Carmelo, mencionan Carmelo, es el monte Carmelo, hasta Sidón y Tiro, ¿sí? Toda esa parte era costera. Y ellos estaban encargados de defender, digamos, la tierra de ese lado, ¿no? Lo que sería por el mar Mediterráneo. Entonces vamos a continuar, verso 32. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Esta tribu ya es la 11ª que se menciona, ¿no? Ya casi vamos llegando al último. Y abarcó su territorio desde Helef, Alon Sananim, Adamín Esef, a Jabneel, hasta Lacum y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente, a Asnot Tabor, y de allí pasaba a Jucoc y llegaba hasta Zabulón al sur. Y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidim, Ser, Amat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Azor, Sedes, Edrei, En Hazor, y Irón,
Migdal El, Jorem, Bet Anat y Bet Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. Entonces vemos a esta tribu de Neftalí. Ellos estaban al oriente de Aser precisamente, estaba Aser, y al oriente, del lado derecho, estaba el territorio de Neftalí que se extendía hasta el Jordán, ¿no? Y parte del mar de Galilea, ¿no? Esto es del lado este, digámoslo así, de la tierra prometida. Y aunque ese territorio no tuvo mucha importancia en el periodo del Antiguo Testamento, ¿no? Sí tuvo su importancia en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Y digo esto sobre todo en el ministerio de Jesús, en el tiempo de Jesús, porque su ministerio, una gran parte del ministerio de Jesús fue en Galilea, si tú recuerdas, ¿sí? Y se centró en ese lugar, ¿no? En esta parte de Galilea, en esta tribu, en Neftalí, como vemos aquí, ¿sí? Vamos a ver la última de ellas, verso 40. Dice, la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan. ¿Sí? Séptima porque eran las últimas 7 que no tenían su territorio, pero ya esta es la 12ª tribu que hemos visto, ¿okay? Tomando su territorio, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad, Sora, Estaol, Ir, Semes, Saladín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, El Teque, Gibetón, Balat, Jehud, Beneverac, Gat, Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola le hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, del nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Entonces llegamos a la última, y es Dan, la tribu de Dan. Lo que vemos aquí es que Dan estaba rodeado prácticamente por Efraín, Benjamín y Judá al sur, ¿no? Estaba ahí Dan. Y era un territorio pequeño, ¿no? Al parecer así fue, al grado que ellos tuvieron que buscar más territorio, ¿no? Eso los hizo ir al norte, y tú lo puedes ver en un mapa también quizás, está la tribu de Dan, y hasta el norte, ¿no? En el territorio de Neftalí puedes ver otro lugar que se llama Dan. Es eso lo que está mencionando aquí, ¿no? Ahí fue donde combatieron y tomaron Lesem, como dice aquí, la cual llamaron Dan, dice en el verso 47, del nombre de su padre Dan, ¿sí? Entonces tomaron esos dos lugares, se puede decir, ¿no? Y eso es toda la parte, ¿no? Lo que vemos aquí, la repartición de la tierra. Dice el verso 49, y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió. Timnat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Entonces vemos que al final, la última repartición fue para Josué precisamente, ¿no? Hasta el último, Josué recibe su tierra. Y hay muchas cosas que ver aquí de Josué, ¿no? Como un líder, ¿no? Honesto, un líder que está sirviendo, ¿no? Y vemos eso, él no tomó su tierra al principio, ¿no? Como muchos reyes en ese tiempo o el día de hoy harían, ¿no? Si yo voy a repartir, yo tomo lo primero, ¿no? Para Josué no aplicaba el dicho, el que parte y reparte le toca la mayor parte, la mejor parte, ¿no? O sea, él dijo, yo me quedo con lo último, ¿no? Así fue para él, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba sirviendo a otros, ¿no? Él como un siervo de Dios entendió eso. Ese ejemplo lo vio en Moisés. Él aprendió de Moisés esto, ¿sí? Y creo que eso tenemos que aprenderlo nosotros, ¿no? Dios nos llama a servir no para tener ventaja, es para servir a otros, ¿sí? Para ayudar a otros, ¿sí? A caminar con Dios, a conocer al Señor. No es para ganar ventaja de ninguna manera, ¿sí? Es para poder realmente servirles. Fue lo que Jesús nos enseñó y hemos estudiado eso en el Evangelio de Marcos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. ¿Recuerdas? Por muchos. Entonces es el ejemplo también que vemos en Josué. Y si tú recuerdas, pues Josué es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Recuerdas que Josué, o Jesús más bien, ya en el Nuevo Testamento viene de esa palabra, Yeshua, que es Josué precisamente, ¿no? Entonces está tomando, ¿no?
la imagen de Jesús aquí y nos la enseña de esta forma, ¿sí? Ahora Josué escoge así, al final, y él escoge de su, un territorio precisamente de su tribu, ¿no? Porque él era de la tribu también de Efraín. Entonces él toma de esta tribu y toma un lugar que quizás no era el mejor, ¿no? La ciudad que Josué pidió estaba localizada en un área árida, ¿no? Infértil prácticamente, ¿no? Montañosa. Josué no se dejó llevar por la vista, no pidió lo más fácil, lo más rápido para ocupar. Él tuvo que reedificar esta ciudad, donde dice el texto, ¿sí? Es lo que nos dice ahí. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella al final del verso 50. Él tuvo que reedificar esta ciudad dejándola mejor que como la encontró. Y sabes, me gusta eso porque a pesar de que ya era viejo, y Dios ya se lo había dicho, ¿recuerdas? En el capítulo 13, verso 1, Josué trabajó todavía para reedificar esta ciudad, ¿no? Son hombres que vivían para el Señor. Y no nos recordamos esto, nuestra vida y la vida en el Espíritu no termina hasta que estemos delante del Señor. Así de sencillo. Sí, ese es el retiro, ese es el descanso, ¿sí? Encontramos descanso, reposo en la batalla, yendo a Jesús, sí, pero ya el descanso completo y final será cuando estemos con Él en su presencia. Josué lo sabía y él, aún siendo un anciano de 100 años, 110 años, seguía sirviendo a Dios, reedificando esa ciudad. ¿Qué tanto podría gozar Josué ya en esa ciudad? O de esa ciudad no mucho, pero él sabía que esa ciudad iba a ser importante para sus familias, ¿no? Para los que le seguían. Vamos a ver la parte final. Dice esto en el verso 51, perdón. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra, ¿no? Esa es la parte final. Si tú recuerdas, comenzó esto en el capítulo 14 diciendo: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron los sacerdotes Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, ¿no? Entonces prácticamente de hasta aquí nos están narrando la repartición, de la tierra, pero ya es dentro de la tierra prometida, ¿no? Y así fue como Dios cumplió su promesa, ¿no? Es importante también ese texto, en un inicio te lo decía, porque es el cumplimiento de la promesa de Dios. Así es como Dios cumplió la promesa al repartir la tierra a su pueblo Israel. Fue la manera en que Dios proveyó la necesidad de su pueblo, de tener un territorio, de tener un lugar, ¿no? Algo que vimos y que es algo que vimos que es que mucha de esta tierra aún estaba en las manos del enemigo, perdón, ¿sí? Cada tribu debía de pelear por su territorio. ¿Recuerdas eso? Confiando en la promesa de Dios. Ellos tienen que confiar en eso. Dios nos ha dado esa tierra, tenemos que ir a tomarla. Esa tierra ya era de Israel, ¿sí? Y al igual que nosotros debemos de apropiarnos de todo lo que Dios nos ha dado por fe. Sí, creo que eso es parte de lo que aprendemos en esta parte final. Ellos tenían que ir y tomar. Quizás por eso no habían ido con Josué a la repartición de su tierra, porque dijeron: no, nos van a dar tierra donde tenemos que ir y derrotar. Ellos tenían que ir por fe y hacer esto. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros no debemos de... Tenemos que ir también, como te decía, ¿no? Apropiarnos de lo que Dios nos ha dado por fe. Una herencia espiritual que no debemos de despreciar, ¿sí? Israel se conformó con parte del territorio. Ellos no ocuparon todo el territorio que Dios tenía para ellos. Nosotros no debemos de conformarnos con poco territorio. No debemos de conformarnos con ser solo cristianos, como te decía al principio. Bueno, yo ya soy salvo, ya nací de nuevo, ya soy cristiano, voy al cielo. Pues ya, no importa lo que haga en esta vida. No, eso es conformarte a este mundo. Y Pablo dice: no te conformes a este mundo, no te conformes a este siglo, sino tienes que transformar tu entendimiento, ¿verdad? Renovar tu mente. No debemos de conformarnos con ser solo cristianos, debemos de tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Creo que muchos cristianos viven conformados de esta manera. Ellos dicen: ya entramos, ¿sí? Tienes que tomar, no, ya está bien así, no te preocupes. No, o sea, tienes que ir a la iglesia, tienes que discipularte, tienes que crecer en la fe.
No, yo estoy bien así. Sí, voy a la iglesia de vez en cuando. No, o sea, habla de esto, crecer en la fe. En un principio mencioné que esos capítulos podían ser hasta cierto punto aburridos para nosotros, ¿verdad? Pero que eran capítulos muy importantes para las tribus de Israel. Para ellos era el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿no? Cuando les entrega la tierra prometida. Por lo tanto, para nosotros, la Biblia es importante, porque en ella también encontramos muchísimas promesas que Dios nos ha hecho como sus hijos. Pero si no lo vemos así, vemos la Biblia como algo aburrido, nos estamos perdiendo de sus bendiciones. Debemos de leerla y estudiar la Biblia como si Dios nos estuviera dando nuestra herencia en esta tierra. Porque si no, estamos desechando esa herencia. ¿Sí? Es como decir, ya naciste de nuevo, oye, ¿por qué no estudias la Biblia? ¿Por qué no lees la Biblia? No importa. No necesito leerla. Estás despreciando lo que Dios te ha dado. ¿Te das cuenta? Creo que eso es lo que aprendemos en esta parte final. Estas tribus no querían tomar lo que ya les pertenecía por fe, por ser negligentes. Quiero terminar con un pasaje. Acompáñame a Pedro, segunda de Pedro. Creo que expone muy bien esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Acompáñame. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el verso 3. Fíjate lo que dice. Dice el apóstol Pedro: como todas las cosas, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Fíjate lo que está diciendo. Como todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida. Y creo que cuando dice a la vida y a la piedad, está hablando de nuestra vida, y no solo de nuestra vida como seres humanos, sino la piedad. ¿De qué es esto la piedad? Está hablando de esto, la vida en el Espíritu. Una vida vivida para Dios, que exalta a Dios, que honra a Dios, que agrada a Dios, que glorifique a Dios. Y dice que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a esa vida, no solo en este mundo. Y tú y yo como creyentes sabemos eso. Todo lo que tú y yo necesitamos para continuar en esta vida nos lo ha dado. Día a día nos da alimento, vestido, ¿verdad? Sustento, un techo. Dios nos lo da. Pero no solo eso. No te conformes con eso. Dios te ha dado más cosas para vivir agradándole. Dice, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Te das cuenta? Así como tú puedes agradecer a Dios y decir, Señor, gracias por el alimento que me das el día de hoy, puedes darle gracias a Dios, decirle gracias, Señor, por los dones espirituales que me has dado, por la capacidad que me has dado de poder vivir una vida que te agrade. Es lo que está hablando aquí también. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo puedo yo adquirir esas cosas que Dios me ha dado por su poder? Mediante el conocimiento de quién, de Jesús. Conociendo a Jesús, viniendo a la palabra. ¿Sí lo ven? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ve lo que continúa diciendo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sí se dan cuenta? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Israel tenía como dice el texto, una preciosa y grandísima promesa, la tierra prometida. ¿Y qué pasó con esas 7 tribus? Llegaron a la tierra prometida, entraron, ¿y qué hicieron? Querían seguir como nómadas. No querían tomar la tierra. Era ridículo decir, ya llegaste aquí, ¿por qué no tomas lo que es tuyo? ¿Se dan cuenta de eso? Y nos dice lo mismo aquí. Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Estás despreciando todo esto cuando te conformas con solamente ser salvo. Estás despreciando aún ser participante de la naturaleza de Dios. Es lo que dice aquí. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Ese es el problema. No quieres huir de eso. Quieres seguir viviendo así, vagando en este mundo sin sentido, sin propósito. Habiendo huido de eso precisamente. De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fíjate lo que dice el verso 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Si tú realmente dices, bueno, pero ¿cómo hago esto? O sea, sí, llega un momento en que yo me conformo solamente con la salvación, ¿qué tengo que hacer esto? Nosotros también poniendo toda diligencia. Para empezar, tienes que ser diligente en esto. Tienes que ser diligente. Por eso mismo añadid a vuestra fe. O sea, hay fe, ya creíste, ya eres salvo. Añade a tu fe virtud. ¿Qué significa virtud? Habla de ser excelente. Excelencia para Dios. Buscar una excelencia para Dios. Conocimiento. Conocer a Jesús. Conocer la palabra. Conocer a Dios. ¿Verdad? A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. ¿Te das cuenta?
Dominio propio. Ya no te gobiernas tú, ya no es tu carne. Hay un dominio. Sí, es dominio propio, pero ese dominio se lo has entregado al Espíritu Santo. Ya no te gobiernas tú, te gobierna Dios. Dominio propio. Dice el dominio propio, paciencia. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo es una lleva a otra y es un proceso? Vas añadiendo una a otra. Dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad. Entonces empieza a vivir realmente así, piadosamente para el Señor. A la piedad, afecto fraternal. Es un afecto real. Y al afecto fraternal, amor ágape, que es el fruto del Espíritu. Una vida, esa es la vida del Espíritu. Todo este tiempo hemos mencionado la vida en el Espíritu. Y tú puedes decir, bueno, pero eso cómo se come, cómo se hace. Aquí lo estamos viendo, viviendo con estas cualidades, estas características, que se obtienen precisamente de estar con el Señor. Fíjate lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, lo que veíamos, ¿no? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si esas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar como ociosos ni sin fruto. ¿Se dan cuenta de eso? Dios quiere eso, que demos fruto. ¿Recuerdas lo que significa la palabra negligente? Flojo, ocioso. Y dice, no vas a poder vivir así, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, dice el verso 9, el que no tiene estas cosas, sí tiene la vista muy corta. O sea, tu visión es muy corta. Como esas tribus se quedaron ahí. Ya llegamos, con eso está bien. ¿No estás viendo todo lo que Dios te ha dado? Tu visión es corta. Es ciego, prácticamente es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, llega un punto en que te vas a olvidar lo que Dios hizo por ti. Y va a ser peor. Por lo cual, hermanos, dice, tanto más por eso, dice, procurad hacer firme, ¿qué cosa? Vuestra vocación y elección. Dios llamó a Israel, los eligió y les dio una vocación, un llamado, significa la palabra vocación. Los eligió y los llamó con un propósito. Estaban olvidando de eso. Igual lo mismo con nosotros. A nosotros como creyentes Dios nos eligió y nos llamó con un propósito. Y tenemos que recordar esto y no olvidar esto. Hacer firme nuestra vocación y elección. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La parte final de nuestra herencia, estar con Él para siempre. Es lógico, si tú no estás buscando la herencia que Dios tiene para ti en esa tierra, no vas a desear la herencia futura celestial. Es importante que busquemos estas cosas, que no nos quedemos como esas 7 tribus conformes, sino vayamos más allá, creciendo en el Señor, en su conocimiento. Que todas estas características estén en nosotros para que entonces podamos estar dando fruto en el conocimiento del Señor. Creo que eso es lo que Dios nos habla a través de estos últimos capítulos, ¿no? Acerca de la repartición de la tierra. Y quisiera que hiciéramos una oración. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios, pero pidiéndole esto. ¿Te parece? Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por lo que hoy nos enseñaste, Señor. Es fácil, Padre, caer en esta tentación de ser creyentes, de haber creído, ser salvos, pero seguir viviendo como este mundo vive, Señor. Olvidarnos del llamado, de nuestra vocación, de nuestra elección, Señor. Cada uno de nosotros como tus hijos tenemos ese mismo llamado de seguir creciendo en la fe, Señor. Viviendo en el Espíritu, Señor. No queremos ser como esas tribus que se quedaron simplemente conformes, Señor. Siendo negligentes. Ociosos. No queremos ser así, queremos dar fruto, Señor. Queremos continuar creciendo en la fe, Señor. Y dando fruto para ti, Señor. Viviendo vidas agradables que te honren, que te glorifiquen. Señor, despierta tu iglesia, despiértanos para vivir así, Señor, para ti. Tú nos elegiste con un propósito, con un fin, Señor. Y es tu gloria,
es exaltar tu nombre en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor. Como veíamos, realmente ayúdanos a tener estas características, Señor, a añadir a nuestra fe virtud, Señor, al haber tu conocimiento, dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal. Y por último, el amor, Señor. Ayúdanos a experimentar todo esto, Padre, para que nuestras vidas realmente te glorifiquen en todo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por recordarnos, Señor, el llamado que nos has dado como tus hijos. Viví por fe y para fe, Señor. Es mi oración, Señor, que cada uno de nosotros podamos crecer de esa manera en tu cuerpo, Señor, y darte gloria en todo. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.